¿Cómo está? Muy buen día. Le doy la bienvenida a 7 días, este espacio de información de, de la unidad de datos, de la unidad de investigación de Sin embargo. Le agradezco mucho que me acompañe en esta mañana ya de viernes, antes de que se materialicen las heladas. Le agradezco a usted que me acompañe ya en el fin de la semana laboral. Mañana es día de descanso, bueno, para la mayoría de la gente. También es el fin de semana previo al regreso a clases el próximo lunes en la educación pública básica en todo el país. Regresan millones de niños, de jóvenes, de adolescentes al colegio. Y sí, usted lo sabe bien, también regresan pues las dificultades de movilidad, regresa el tráfico. Pero hoy en particular es una semana muy, muy importante, porque no tiene precedente lo que ocurrió en México el día miércoles. ¿Por qué ese miércoles? Bueno, ese día el INEGI, que es este organismo autónomo que se encarga de hacer estudios sobre muchas cosas, dio a conocer información que representa muchas cosas en términos sociales y en términos políticos, sobre todo en términos sociales, que se haya terminado con 13.400.000 pobres en México del periodo de 2018 al 2024, es decir, cuando gobernó México Andrés Manuel López Obrador, sí es un dato fundamental, un dato histórico, una hazaña, diría la presidenta Claudia Sheinbaum, una proeza, dirían otros también. El significado de estas cifras dadas a conocer por el INEGI rebasa inclusive las expectativas que había en el propio gobierno o en el propio Banco Mundial. Se especulaba que habría una disminución de 10 millones de mexicanos pobres menos. La cifra en sí misma era inmensa, pero se rebasó esa expectativa y fueron 14.400.000 personas pobres menos. 14.400.000 hombres, mujeres, ancianos, niños, adolescentes, padres, hijos, madres que han salido de la pobreza. Y no es por las dádivas como la derecha llama a los apoyos gubernamentales. No, es sencillamente como consecuencia del trabajo de esos mexicanos, de trabajar, pero combinado con una política laboral que priorizó el aumento al salario mínimo y que a su vez empujó a otros salarios. Algo que durante décadas de modelo neoliberal en México habían hecho los gobiernos del PRIAN. Por eso es una victoria cultural de la izquierda lo que se informó el miércoles por parte del INEGI. Y al contrario, es una derrota contundente de la derecha que, menos hoy, ahora después de esos datos, va a reivindicar el pasado. Deberían hacerlo. Deberían defender justamente la política laboral de contención salarial, deberían defender el outsourcing, es decir, la subcontratación sin ningún tipo de derechos. Deberían defender también el desmantelamiento de todo tipo de derechos de los trabajadores jóvenes que se incorporan al mundo laboral. Deberían defender eso. No lo van a hacer, evidentemente, pero no hay que olvidar que es a partir del desmantelamiento de derechos laborales que se precarizó a muchos millones de mexicanos. Todavía, así como todavía hay
muchos pobres en nuestro país, pobres extremos, aun cuando efectivamente cerca de 2 millones de mexicanos también salieron de la pobreza extrema, sigue habiendo millones de mexicanos, alrededor de 5, viviendo en pobreza extrema. Y esa debe ser la prioridad de los gobiernos de la Cuarta Transformación, ir a resolver a la pobreza extrema que está efectivamente en lugares remotos, pero esos lugares remotos también son México, y esos mexicanos que allá viven también son mexicanos que merecen ser sacados de esa postración. El camino está, pues, trazado, y lo que representa esta política de priorizar a los pobres, por supuesto que ha dado resultados. Se ha desvanecido también aquello que hace más de 2 décadas se instauró en México, que Andrés Manuel López Obrador era un peligro para México. Ya no hay manera de que se sostenga eso que siempre fue una mentira. Ya no hay manera de que sostenga eso que siempre fue una infamia. Ya no se sostiene eso que siempre fue una argucia para un fraude electoral que retrasó el desarrollo de México por muchos años. Así iniciamos 7 días el día de hoy con este alegato con base en información sobre lo que ha pasado esta semana, particularmente el miércoles. Y bueno, te tenemos información aquí en 7 días específicamente sobre cómo y por qué se produjo esta disminución de 13.4 millones de pobres menos. Es, no se olvide, el 10% de la población actual del país. Hoy somos 130 millones de mexicanos y el 10% son 13 millones. 10% de mexicanos salieron de la pobreza en 6 años. Es, por supuesto, algo que debería estar generando una deliberación pública importante. No, hay, sobre todo los de la derecha, quien lo esconde, le escamotea, inclusive a sus propias audiencias, esta información que es de interés público. Y revela en buena medida también el talante de la derecha en nuestro país. En fin, no me extiendo más, le quiero invitar a usted para que vea esta información de la unidad de datos en el que Arturo Daen desglosa justamente cuál es el impacto y a qué se debe esta disminución de la pobreza que el INEGI ha acreditado. Vamos al primer trabajo del día de hoy. El INEGI confirmó que durante el sexenio de Andrés Manuel López Obrador, 13.4 millones de personas dejaron atrás la condición de pobreza y 1.8 millones la pobreza extrema. ¿Y cómo se logró esto? La respuesta está en el aumento al salario mínimo que impulsó la administración obradorista. Luis Munguía, el titular de la CONASAMI, nos compartió el cálculo de que casi la mitad de la reducción de la pobreza se debe a las mejoras salariales. Bueno, el salario mínimo durante el sexenio del presidente Andrés Manuel López Obrador se incrementó más o menos 116% en términos reales, es decir, esto por arriba de la inflación. De los 13.4 millones de personas que salieron de pobreza, 6.64 millones salieron solamente por los incrementos al salario mínimo, es decir, la mitad más o menos de toda la gente que ahorita ya no está en pobreza es exclusivamente por los incrementos al salario mínimo. El cálculo que hizo el INEGI de la pobreza multidimensional muestra que, al terminar el sexenio de Enrique Peña Nieto, 61.8 millones de mexicanos tenían un ingreso inferior a la línea de pobreza por ingresos, es decir, insuficiente para comprar lo más básico, de comida y otros insumos. Para 2024, esto bajó a 46 millones,
Entonces, hubo una reducción histórica de 15.8 millones de personas que dejaron esta condición de pobreza por ingresos. Los ingresos salariales, según el INEGI, representaron en 2024 el 60% de los ingresos de los hogares mexicanos y las transferencias, que incluyen los programas sociales, el 16%. El titular de CONASAMI destacó los resultados del aumento al salario mínimo, aunque también dijo que esos incrementos tienen un límite y que a futuro debe impulsarse el crecimiento económico y el empleo para seguir reduciendo la pobreza. Hemos hecho estudios muy serios, ¿no? Todo el tiempo muy rigurosos. Los ha revisado instituciones internacionales como el Banco Mundial, por ejemplo, y no hemos encontrado pues estos efectos que se pensaban. Evidentemente, como ya he mencionado en otras ocasiones, este salario mínimo es muy efectivo, ha sido muy eficiente para reducir la pobreza en México, pero siempre tiene una limitación, no va a poder seguirse incrementando para siempre, ¿no? Por eso este sexenio se ha incrementado de una manera un poco más moderada y así va a seguir, porque la idea es que siempre pues suba para beneficiar a las y los trabajadores y así pues tener lo óptimo que sería un salario pues digno para todos, ¿no? Y para todos. Sí, justo me llamó la atención esa parte de su hilo de Twitter que menciona que pues ha sido una política exitosa, pero que justo tiene un límite. ¿Nos pudiera explicar justo por qué no se puede tener un incremento tan constante en el salario mínimo? Porque justo tiene que establecerse un límite al respecto. Sí, claro, la lógica que hay detrás es que el salario mínimo va subiendo y cada vez hay más gente que lo gana, ¿no? Está más cerca de ganarlo o lo gana. Esto es porque claramente todos los demás salarios no están obligados a subir, o sea, las empresas cuando sube el salario mínimo, por ejemplo, este año que pasó de 250 a 279 más o menos, pues le subieron a todos los trabajadores que estaban en ese rango, ¿no? Si alguien ganaba 260 pesos, las empresas le subieron a 279 pesos diarios para que pudieran cumplir con la ley. Pero si alguien, por ejemplo, ganaba el año pasado 400 pesos diarios, pues a esa persona no le tenían que subir el salario mínimo, ¿no? Se lo dejan igual. Las empresas negocian, tienen sindicatos, etcétera, pero pues el incremento que logran las personas que ganan más del salario mínimo no es igual al salario mínimo. ¿Y esto qué tiene como consecuencia? Pues que cada vez haya más gente que gana casi el salario mínimo y haya más presión, ¿no? Porque los tabuladores poco a poco los está comiendo el salario mínimo. Y esto es lo que es nuestro límite, ¿no? Si el salario mínimo llega a ser tan alto que rebase, por ejemplo, el salario promedio o que rebase ciertos niveles salariales, pues ya las empresas, en vez de que sigan subiendo el salario a todos, pues pueden optar por despedir gente, por ejemplo, ¿no? Entonces, la forma en que nosotros hacemos esto con mucho cuidado es que cada año la CONASAMI, con todo su equipo técnico, hace un análisis de cuál es el efecto o cuál es tanta gente gana el salario mínimo y está cerca de ganarlo. Y con eso vemos cuál es el costo laboral, ¿no? Que tiene cada una de las empresas. Lo hacemos individual para todas. Y ahí vemos cuál puede ser el efecto. Y si vemos que la mayoría de las empresas no aguanta, por ejemplo, el incremento porque ya no podrían subirlo más a todos los demás trabajadores, es cuando nosotros diríamos ya no puede subir más, ¿no? Y con eso es con lo que hemos estado siempre calculando cada incremento y por eso es que hay un límite, ¿no? En el largo plazo, las empresas cuando ya empiecen a pagar más, a subirle a los demás salarios también, es cuando hay otra vez nuevamente un espacio para subir un salario mínimo. Pero en el Inter, como nosotros subimos el salario mínimo tan rápido, muy pocos países lo han hecho tan rápido, pues tenemos que dar un espacio también para que las empresas se adapten y suban los demás salarios poco a poco. Me decía que ya este año fue un aumento menor. Sí, fue de 12%, si lo comparamos con los incrementos del sexenio anterior, que todos oscilaron alrededor del 20%, hubo un año de 22%, hubo un año de 15% porque estábamos en medio de la pandemia, ¿no? Que fue justo también este tipo de ajuste que te digo, donde revisamos cuántas empresas podían y en ese momento eran menos, entonces por eso fue un incremento menor. Igual ahora este año pues es de 12% justo porque ya el salario mínimo no es que sea suficiente todavía, pero ya es un nivel más alto, ¿no? Ya hay algunas empresas, algunos sectores de la economía como construcción, por ejemplo, agricultura, donde ya les cuesta más trabajo, ¿no? Pagar el salario mínimo. Entonces, con base en eso es que los ritmos de crecimiento de este sexenio, como ya lo anunció la presidenta Claudia Sheinbaum varias veces, van a ser más o menos del 12% durante este sexenio, que es menor a lo que fue el sexenio pasado. Ya que lo menciona usted, el impacto de la pandemia, ¿no? También hace pues más valioso que se lograra esta reducción de la pobreza, considerando que fue una crisis internacional, y eso también se consideró justo en esta evaluación de los salarios, ¿cierto? Sí, de hecho, un dato interesante que también te puedo compartir es que en la pandemia, como sabes, subió muchísimo la pobreza, ¿no? La pobreza multidimensional y la pobreza extrema.
ambas, ¿no? Es evidente, esto pasó en todo el mundo, pero obviamente tenía que pasar, ¿no? Porque la gente se quedó sin trabajo, etcétera. Y aquí lo interesante es que el salario mínimo sí jugó un rol muy importante, ¿no? Por ejemplo, para darte, es como una especie de contrafactual de qué hubiera pasado si el gobierno no hubiera impulsado los incrementos del salario mínimo y nos hubiéramos quedado con una política como la que existía hace 15, 10 años, que era subir solamente la pura inflación. Entonces, nosotros vemos que en la pandemia la pobreza subió a 43.9%, pero si no hubiera habido ningún incremento del salario mínimo, este hubiera llegado hasta 46.8%, o sea, 3 puntos más arriba. Pero lo más interesante es que se hubiera quedado más o menos por ahí. Si vemos, digamos, el contrafactual de que no hubiera salario mínimo, ahorita en 2024 apenas estuviéramos llegando al 40.7% de la pobreza. Casi ninguna reducción porque el sexenio del presidente Andrés Manuel inició con 41.9%, entonces la reducción habría sido como el 1% más o menos. En cambio, ¿qué vemos? Pues una reducción del 29 hasta el 29.6%. Entonces, sí, el salario mínimo sí tuvo un impacto muy grande. Cuando nosotros revisamos el ingreso laboral, que es como el componente más fuerte en esta medición, pues justo el salario mínimo lo impulsó muchísimo, ¿no? Y eso es lo que ha provocado o lo que ha garantizado, pues que haya caído tanto la pobreza en estos años. Y por último, preguntarle, usted ya hablamos de que pues justo esta política pues tiene un límite, no se puede aumentar tanto el salario. Entonces justo entran en juego otros componentes para lograr seguir abatiendo la pobreza, ¿cierto? ¿Qué se necesita? ¿Aumentar el empleo? Ahí obviamente está este tema del indicador de crecimiento económico. ¿Qué se necesita entonces? Sí, obviamente, como bien mencionas, la política de salarios mínimos tiene pues este límite, que creo que es un buen límite llegar a las 2.5 canastas, ¿no? Que propone la presidenta. Pero, ¿qué sigue después de ahí? ¿O qué otro motor se puede utilizar? Porque aparte cada vez va a ser menor, ¿no? El impacto que tenga el salario mínimo. De ahí, pues sí entran otros factores muy importantes como el empleo, como bien dices, que esto está muy ligado al crecimiento económico. Por supuesto que sigue habiendo muchos pobres en México. Las propias cifras oficiales del INEGI lo acreditan. En particular, siguen siendo 3 estados de la República los que tienen el mayor número, la mayor cantidad de mexicanos en condiciones de pobreza y pobreza extrema. Y naturalmente, a ellos deben enfocarse las políticas públicas precisamente para sacarlos de la postración en que se encuentran. Las políticas públicas que hubo en beneficio del sureste el sexenio pasado y que siguen diseñándose otras como los polos del desarrollo, van en ese sentido. Pero no hay que olvidar efectivamente que 3 estados son los que mayor número de pobres siguen teniendo en nuestro país y, por supuesto, ese debe ser el objetivo del gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum. ¿Cuáles son estos estados? Bueno, tenemos una información también al respecto de nuestra compañera, se me fue el nombre de Alejandra Padilla, no sé por qué. Alejandra Padilla hizo este trabajo justamente sobre estos 3 estados, Chiapas, Oaxaca y Guerrero, que siguen lamentablemente teniendo problemas graves de pobreza y de pobreza extrema. Veamos. En 2024, los estados del sureste de México continuaron liderando la lista de pobreza multidimensional. Chiapas estuvo a la cabeza con 66% de su población en pobreza, seguido por Guerrero con 58% y Oaxaca con 52%. Y la pobreza extrema también sigue concentrada en los mismos estados. Chiapas, Guerrero y Oaxaca registraron más de 16% de su población en esta situación. Pero, ¿por qué la pobreza está concentrada en los estados del sureste de nuestro país? Así lo explica Mario Campa, economista y politólogo. Y sí van a seguirla encabezando durante algún tiempo porque la pobreza es un fenómeno estructural
y estas entidades pues históricamente han sido las más rezagadas en términos de ingreso, desarrollo, riqueza. También hay que considerar que estados como Campeche y Tabasco, un poco Veracruz, fueron afectados también por una disminución de la actividad petrolera que viene dándose a partir de 10 años más o menos, 10, 15 años. Sí ha afectado la actividad económica. A pesar de todo, los resultados del INEGI muestran que la pobreza ha mejorado en algunos de estos estados en comparación con 2022. Oaxaca logró la mayor mejora, con casi 280,000 personas saliendo de esta condición. Pero por otro lado, la vulnerabilidad todavía es alta. Aproximadamente 32% de la población sigue siendo afectadas por carencias en rubros como salud, vivienda, educación o alimentación. En términos de rezago educativo, Chiapas, Oaxaca y Veracruz son los estados con más población afectada. Sobre salud, Oaxaca, Guerrero y Tabasco concentran la mayor carencia. La seguridad social es un desafío mayor en Guerrero, San Luis Potosí y Colima. En vivienda, Chiapas y Tabasco lideran en carencias por calidad, espacios y servicios básicos. Finalmente, en alimentación nutritiva y de calidad, Tabasco, Veracruz y Chihuahua destacan. Pero, ¿por qué es importante también conocer la información sobre carencias? La pobreza multidimensional tiene esa ventaja que permite no únicamente evaluar el ingreso monetario, ¿no? Sino, bueno, ya tengo ingreso y qué tanto puedo comprar con él o qué tantas carencias, las 5 que se presentan puedo eliminar. A lo mejor tengo vivienda pero no es digna, a lo mejor tengo alimentos pero son chatarras, tienen muchas calorías y no es rico en proteína porque es más caro. Entonces estas sí se deben tomar en cuenta al diseñar programas sociales, porque implica pues procurar que los servicios públicos no solamente no se deterioren, sino que mejoren, ¿no? Los datos del INEGI muestran avances claros, pero también revelan que los estados del sur del país siguen necesitando más oportunidades, mientras que el norte continúa con ventaja económica. Por supuesto que la información que el INEGI dio a conocer ha sido objeto de, fundamentalmente, de elogios. En el ámbito del oficialismo, pues es natural que haya festejos por esta disminución de pobres en nuestro país, que también va a marcar un antes y un después en la manera de ejercer inclusive la política. Hoy se puede anotar un punto a su favor el oficialismo porque puede presentar cara ante sus malquerientes de que sí, la política de por el bien de todos, primero los pobres, arroja resultados. Y por eso es importante también presentarle aquí en 7 días la valoración que hizo la presidenta Claudia Sheinbaum sobre los resultados presentados por el INEGI sobre la disminución de la pobreza y la pobreza extrema. Dijo que se trata de una hazaña y, por supuesto, lo manifestó como un triunfo de la Cuarta Transformación. Esto fue lo que dijo la presidenta de México. Bueno, vamos a ver nada más 2 gráficas. El INEGI tiene una encuesta muy importante que presentamos hace algunas semanas, que es la encuesta nacional ingreso-gasto de los hogares. Es una encuesta en donde se hace muchas preguntas durante varios días a hogares escogidos al azar para poder saber por decil de ingreso, es decir, por los porcentajes de ingreso y gasto de los hogares, desde los más pobres
hasta los que tienen más recursos económicos, cuál es el ingreso de las familias y en qué gastan el dinero las familias. Cada 2 años se hace esta encuesta nacional ingreso-gasto de los hogares. El ingreso no solamente es monetario, el ingreso puede ser de distinto tipo, puede ser en especie también. Y no solamente corresponde a salario, puede ser de alguna renta, que una familia rente un espacio, puede ser, es decir, no solo es ingreso por trabajo, sino otro tipo de ingresos. O programas sociales, programas de bienestar, en donde representa un ingreso al hogar, pero que no necesariamente está vinculado con el salario de un trabajo. Entonces, un ingreso en el sentido más amplio. Y el gasto son preguntas muy específicas, donde le preguntan a las familias qué encuestan, en qué gastaste tu dinero, para alimentación, para viajar o para qué lo gastaste. Esta encuesta nacional ingreso-gasto de los hogares es la base del cálculo de pobreza. ¿Quién hacía este cálculo de pobreza y bajo qué metodología? Lo hacía una entidad autónoma, ya se me fue el nombre, Coneval, que lo realizó hasta el 2022, presentó sus resultados. Cuando decidimos desaparecer Coneval, se le pasa esta atribución al INEGI y el INEGI hace un área específica para poder seguir calculando los datos de pobreza con la misma metodología que lo hacía el Coneval, es decir, no cambia la metodología, que esto es muy importante. El día de ayer salen los resultados de esta pobreza que se llama, del índice de pobreza multidimensional, que no solamente tiene que ver con el salario, sino que tiene que ver con el ingreso, como les explicaba, y también con el acceso a derechos. Si se tiene acceso a una vivienda digna, acceso a la salud, acceso a la educación, y eso da una metodología de pobreza multidimensional. El resultado de esta evaluación, medida en este caso, o que presento desde 2008, es que en 2008 había 49.5 millones de mexicanos y mexicanas que vivían en pobreza. En 2010 aumenta a 52.8, en 2012 aumenta a 53.3. Es decir, los últimos 2 años del periodo, 4 años del periodo del presidente Espurio Calderón, la pobreza en el país aumentó de 49.5 millones a 53.3 millones. ¿Qué porcentaje de la población representa esto? Porque la población en México ha ido creciendo. Representa un porcentaje en donde en 2008 el 44.4% de las personas que viven en México o que vivían en México en aquel momento se catalogaban como pobres, tenían una pobreza multidimensional. Y en 2012 aumenta de 44.4 a 45.5%. En el periodo de Peña, hasta 2018, pasa de 53.3, luego a 55.3, 55.2, hasta 51.9 millones de mexicanos en pobreza. Eso representó el 41.9% de la población. Aquí en diciembre de 2018 entra el presidente López Obrador. Aquí hay un ligero aumento. ¿A qué se debe este aumento? Al momento de la pandemia, el peor momento de la pandemia. La encuesta ingreso-gasto en 2020 se levanta en junio más o menos del 2020, que es el momento en donde están cerrados muchísimos establecimientos. Y en ese momento aumenta el nivel de pobreza en 2020. ¿Qué ocurre del 2020 al 2024?
digamos, en 2018, de 51.9 millones de personas, en 2024 a 38.5 millones. Más de 13 millones de personas salieron de la pobreza. ¿Qué porcentaje de la población? De 43.9% o de 41.9% en 2018 a 29.6%. Es decir, menos de 30%. ¿Todavía tenemos que avanzar? Sí. El que 30% de la población en México viva en pobreza, pues evidentemente tenemos que seguir avanzando. Ahora vean ustedes, en 2 años, de 46.8 a 38.5 millones de personas. De 36.3 a 29.6 en 2 años. Ahora, ¿qué pasa con la pobreza extrema? 2008, pobreza extrema, 12.3 millones de mexicanos, 11%. Vámonos al 2024, 7 millones de personas, 5.3% de la población. Es decir, se redujo a la mitad del porcentaje, conociendo además pues que aumenta la población en México. Esta reducción de la pobreza es una hazaña de la Cuarta Transformación. Demuestra que el modelo funciona. Porque redujo la pobreza y además la desigualdad. Es decir, hay mayor distribución de la riqueza. ¿A qué se debe esta reducción? Evidentemente al incremento en el salario mínimo, a los programas de bienestar y al acceso a los derechos. Hay que estar muy orgullosos como mexicanas y mexicanos, porque este indicador habla de la esencia de nuestro proyecto, el humanismo. Un proyecto humanista se demuestra en esto, en la reducción de la pobreza. Y estamos seguros que vamos a seguir avanzando. Por eso hablamos de la continuidad y el avance de la Cuarta Transformación. Debía haber sido 8 columnas en todos los periódicos hoy. Algunos no, algunos ni lo tocaron. Pero bueno, ese es otro tema. Esa es la información en una semana histórica con la presentación de información oficial, no del gobierno de la República, sino del INEGI, sobre la disminución de pobres en nuestro país. Una gran noticia, sin duda, que por supuesto en algunos medios pues no les pareció relevante, pero pues es cosa de ellos, anteponen la ideología al trabajo, al periodístico, a la actividad informativa. Esta semana también fueron extraditados por parte del gobierno de México 26 criminales, y digo criminales no presuntos porque ya están sentenciados y fueron declarados culpables en México, pero también son requeridos por las autoridades de Estados Unidos, y estos 26 mexicanos fueron enviados a prisiones de ese país con la garantía, informó el gobierno de México, de que no van a enfrentar la pena de muerte. Parte de la relación que México ha establecido con Estados Unidos en materia de seguridad, que implicó, por ejemplo, también la captura de un funcionario emblemático del PRIAN, el último director
de Petróleos Mexicanos de Enrique Peña Nieto, que no solamente fue funcionario de ese gobierno, no, fue funcionario desde el gobierno de Vicente Fox, luego también muy alto funcionario en el gobierno de Felipe Calderón, un funcionario pues del PRIAN, Carlos Treviño Morales, este personaje que está involucrado en tranzas, en un contrato muy lesivo para nuestro país cuando era funcionario del gobierno de Felipe Calderón. Bueno, ¿está vinculado con la extradición de 26 criminales mexicanos enviados a Estados Unidos? Pues sí, tiene que ver con eso. ¿Quiénes son estos personajes que fueron enviados a Estados Unidos? Es el trabajo que le presentamos enseguida. La Fiscalía General de la República informó este martes la extradición a Estados Unidos de 26 personas recluidas en diversos penales mexicanos solicitadas por presuntos vínculos con el crimen organizado. Según la dependencia, los individuos serán requeridos principalmente por delitos como tráfico de drogas y representaban un riesgo permanente para la seguridad pública. El traslado se realizó cumpliendo con los protocolos institucionales y el respeto a los derechos fundamentales de los extraditados, en apego a la Constitución y la Ley de Seguridad Nacional. La Fiscalía destacó que el Departamento de Justicia estadounidense se comprometió a no solicitar la pena de muerte para estos casos como parte de los acuerdos bilaterales. La Fiscalía enfatizó que esta acción refleja la coordinación y cooperación entre ambos países, siempre dentro del marco del respeto a la soberanía de cada nación. El proceso se llevó a cabo bajo las solicitudes formales de las autoridades estadounidenses y los tratados internacionales vigentes. La Fiscalía General de la República anunció que el Gabinete de Seguridad ofrecerá mayores detalles sobre este caso en una conferencia de prensa programada para el miércoles 13 de agosto a las 11 horas, en el auditorio de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana. El evento proporcionará información específica sobre los reos extraditados y los procedimientos seguidos. Esta semana, de hecho, el mismo lunes, en el arranque de la semana laboral, le presentamos también, sin embargo, un trabajo sobre quiénes son los 10 personajes más cercanos al magnate Ricardo Salinas Pliego, presidente del Grupo Salinas. Bueno, son personajes, cada uno de ellos, 10, que tienen trabajando, muchos de ellos, hasta más de 3 décadas, y que son sus operadores jurídicos, políticos, financieros, personajes muy vinculados a este personaje que hoy tiene un problema muy serio, que él mismo generó, una deuda de más de 74,000 millones de pesos, que, por cierto, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que la próxima semana sesiona por última vez, la Corte creada por Ernesto Zedillo en 1994, ya no resolvió el tema del adeudo de Ricardo Salinas Pliego, a pesar de que una parte estaba agendada para resolverse en esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, decidió heredársela a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, electa en las elecciones del 1 de junio, que inicia el 1 de septiembre, y será esta Corte la que resuelva, en definitiva, sobre adeudos de Ricardo Salinas Pliego. Toda la deuda, hay que recordarlo, suma más de 74,000 millones de pesos, en una información que aquí le revelamos el año pasado, desde el 2024. Entonces, bueno, ahí está, no desde el 2023, pero le presentamos el día de hoy un reportaje justamente sobre quiénes son los que integran la camarilla, el núcleo, los operadores más cercanos a Ricardo Salinas Pliego.
¿Quiénes son los de más confianza? Bueno, le presentamos entonces este trabajo publicado el lunes en Sin embargo MX. Ricardo Salinas Pliego enfrenta un crucial fallo judicial sobre su deuda fiscal de 74,000 millones de pesos, mientras consolida un equipo exclusivamente masculino de 10 colaboradores clave, excluyendo incluso a su hija Ninfa Salinas Sada. El personaje más influyente en Salinas Pliego es Hugo Salinas Price, su padre, quien sigue siendo su principal consejero. Fundó Electra como un esquema de evasión fiscal, según sus propias memorias. Heredó a su hijo el imperio empresarial en 1987 y continúa influyendo en decisiones políticas e ideológicas desde posiciones de extrema derecha. Benjamín Salinas Sada, hijo mayor y heredero principal, funge como vicepresidente del Consejo de Grupo Salinas desde 2021, tras dirigir TV Azteca, posicionándose como mano derecha de su padre. Pedro Padilla Longoria lidera la estrategia legal contra los adeudos fiscales desde el gobierno de Fox, coordinando equipos de abogados para litigar contra autoridades hacendarias durante casi 2 décadas. Jorge Mendoza Garza opera como cabildero político ante gobiernos y poderes del Estado. Con experiencia como legislador priista y directivo en TV Azteca, maneja las relaciones con magistrados y ministros. Roberto Salinas León, primo del magnate, dirige la red Atlas Network en Latinoamérica, promoviendo agendas de ultraderecha a través de medios afines al grupo. Rodrigo Pliego Abram, estratega financiero con 30 años de servicio, controla las áreas económicas del conglomerado, habiendo rotado entre TV Azteca, Electra y Yusacel. José Luis Riera Kinkel completa el equipo financiero, especializado en crear estructuras offshore en paraísos fiscales para evadir obligaciones tributarias en compras e inversiones. Alejandro Valenzuela preside Banco Azteca tras una carrera en Banorte y Hacienda, donde defendió al exsecretario Guillermo Ortiz durante el escándalo del Fobaproa. Gabriel Roqueñi Reyo, con 3 décadas en Electra, ascendió desde el área jurídica hasta la dirección general, manejando operaciones y mercadeo del negocio fundacional. Y el último integrante, Eduardo Curi, experto tecnológico del grupo, dirige Total Play tras formar parte clave en las transformaciones digitales de TV Azteca y Yusacel desde 1995. Ahí tiene usted al equipo cercano a Ricardo Salinas Pliego en este momento crítico para él y para el emporio que encabeza. Sí, en efecto, no hay ninguna mujer. Claro, su hija, Ninfa Salinas Sada, es, por supuesto, tiene responsabilidades, pero no forma parte, digamos, de este núcleo de colaboradores de Ricardo Salinas Pliego. Bueno, es pues muy apegado a la concepción conservadora de que a las mujeres les corresponde otro sitio, no la toma de decisiones. Allá él. Sin embargo, habrá que estar pendiente porque la siguiente Suprema Corte de Justicia de la Nación sin duda va a enfrentar lo que han enfrentado pues otros ministros y ministras, magistradas, magistrados, jueces y juezas que pues han resentido y cedido también en muchos casos a las presiones de Salinas Pliego. Ojalá que la siguiente Suprema Corte de Justicia de la Nación, el siguiente Poder Judicial de la Federación, no ceda a las presiones de este, que es uno, o solía ser uno de los hombres más ricos de México y que ahora está comprometido. Otro tema muy relevante del que aquí le hemos informado de manera puntual en todos los espacios, tanto de Sin embargo MX como de Sin embargo al aire y de Estudio B también, es la reforma político-electoral que está en curso. Y uno de los aspectos fundamentales tiene que ver con el dinero público, el dinero de los mexicanos que se destina a la política, tanto a los partidos políticos como a los órganos encargados de
organizar y de resolver las elecciones en nuestro país. Pues esta reforma propone, plantea, perfila, porque todavía no hay ninguna propuesta realmente articulada, la será presentada hasta el próximo año, en enero, de acuerdo con el calendario dado a conocer esta semana en la instalación de esta comisión presidencial. Bueno, uno de los aspectos es el dinero. Y le presentamos enseguida un trabajo a este respecto. La próxima reforma electoral buscará reducir costos y evitar el despilfarro en el sistema electoral, con el objetivo de ahorrar miles de millones de pesos en cada proceso electoral. La presidenta Claudia Sheinbaum cuestionó la necesidad de mantener los organismos públicos electorales locales, señalando que con casillas únicas y fiscalización centralizada, su existencia podría ser redundante. Sheinbaum enfatizó que aunque la democracia es fundamental, es necesario evaluar la eficiencia del gasto. Planteó como ejemplo la posible eliminación de los institutos electorales estatales, lo que permitiría reducir en al menos 8,000 millones de pesos el financiamiento a partidos políticos a nivel local, cifra que se destinó en las elecciones de 2024. La reforma también retomará el plan B del expresidente López Obrador, que en 2022 logró recortar parcialmente los gastos del INE, aunque sin alcanzar los ahorros más ambiciosos de su propuesta original. En su momento, López Obrador destacó que el Plan B generó un ahorro de 3,500 millones de pesos, pero señaló que de haberse aprobado su reforma constitucional, el recorte habría sido hasta de 25,000 millones. El eje central de la nueva reforma será optimizar el sistema electoral, eliminando estructuras redundantes y ajustando el financiamiento sin comprometer los procesos democráticos. La discusión seguirá en las próximas semanas, con el ahorro como uno de sus pilares principales. Pues la discusión apenas está iniciando, tanto del ámbito de la Cuarta Transformación como de los opositores. De hecho, esta misma semana, el miércoles, hubo una reunión en un restaurante de la Colonia del Valle de la Ciudad de México, el restaurante Palominos, donde se reunieron el expresidente del INE, Lorenzo Córdoba, el expresidente del Instituto Federal Electoral, Valdés Zurita, y se tuvo que retirar José Goldenberg porque se sintió mal, que fue el primer presidente del Consejo General del INE tras la reforma de 1996, y quien no se supo por qué no asistió, a pesar de que estaba en la convocatoria, es Luis Carlos Ugalde, el presidente del entonces IFE, que pues solapó el fraude electoral del 2006, después de que el PRIAN se repartió a los consejeros de ese órgano en 2003. Pero ahí se formularon posiciones sobre la reforma que viene, y está muy bien que cada ciudadano o grupo de ciudadanos manifieste su opinión sobre lo que debe ser el nuevo andamiaje jurídico e institucional en México para la disputa por el poder. Claro que hay intereses, de esos intereses se debe abiertamente discutir, debatir. ¿Qué intereses representan los partidos políticos? ¿Qué intereses representan las agrupaciones políticas? ¿Qué intereses representan individuos? Y esos intereses legítimos o espurios deben discutirse en nuestro país. En una democracia, todo debe estar sujeto a escrutinio, y las reglas para la disputa por el poder, para defender intereses, pues son las que deben estar hoy también definiéndose, si no es por consenso, por mayorías. Ojalá sea por consenso, pero bueno, estamos en una etapa en la que una vez más se discute cuáles son esas reglas, esas instituciones,
como ha ocurrido en el más reciente siglo en particular, medio siglo en particular, pues sí, que se discuta abiertamente. ¿Quién le puede tener miedo a la discusión? Solamente aquellos que defienden intereses espurios. Bueno, yo le doy las gracias a usted por atender 7 días el día de hoy y cerramos el 7º tema del día de hoy con algo que, por supuesto, tiene que ver con la información principal de esta edición, que es la disminución de pobres. ¿Cómo se sabe si efectivamente hay menos pobreza? Pues también en el nivel de consumo. Los mexicanos, sí, consumimos más proteínas, carne, huevo y otros productos que son para la mejor nutrición de los mexicanos porque tenemos más satisfactores. Qué bueno que sea así, pero no necesariamente nos alimentamos mejor. Le dejo este trabajo y de esta manera le agradezco a usted que me haya acompañado este viernes y, pues claro, al rato las heladas. Muchísimas gracias. Estamos en el mercado de San Juan, en los límites de Nesa e Iztapalapa, para preguntarle a la gente qué es lo que más compra de comida. La gente aquí, como es un mercado grande, compra más, por ejemplo, lo que es el taquero, todo lo que es económico, porque lo ocupa más para revender en taquerías, en revendedores. Entonces compra todo lo que es más económico. Y ya la gente que es de casa, pues ya compra más lo que es el bistec, todo lo que es premium, se puede decir. Ya compra más el bistec fresco, las agujas, el retazo, la falda, la cecina, o sea, todo lo que es más bueno, se puede decir. Pues ahorita está mucho de moda los cortes americanos, las arracheras, lo que es la chistorra, el chorizo argentino. Ahorita está muy de moda eso y pues lo que siempre buscan es el bistec de res. Llega a comprar carne, ¿cuál es el corte que más compra usted? Pues chambarete, es lo más. De res es lo único que compro. Pues yo vengo cada semana, y pues llevo mi pollo, mi carne de puerco, pescado. La encuesta ENIC del INEGI mostró que durante el sexenio de López Obrador, los ingresos de los hogares mexicanos aumentaron 15.6%. Con ello, se registró un descenso récord en la cifra nacional de hogares que dijeron tener dificultades para comer por falta de dinero. Se pasó de un 48% en 2016 con esa carencia a un 33.1% en 2024, aunque en estados del sur como Chiapas, Guerrero, Oaxaca y Tabasco aún se está arriba del 50%. Según la ENIG, el gasto de los hogares mexicanos en carne subió 20% y aumentó el promedio de días en que se consume. Se pasó de 2.9 a 3.4 días a la semana. Los mexicanos, las mexicanas, hoy día comemos 11% más proteína animal, más pollo, más huevo, más leche, más carne. ¿Por qué? Pues porque 10 millones de personas salieron de la pobreza, porque las personas tienen más dinero en el bolsillo, con los salarios de mejor calidad. En el mercado de San Juan, locatarios coincidieron en que sí han observado un aumento en la venta de carne, aunque recientemente se ha elevado su precio. Sí, no, ahorita la carne, sobre todo la de res, está por las nubes. La verdad es que a nosotros tratamos de que cuando nos suban lo podamos mantener, pero ya cuando el precio ya se eleva más hacia nosotros es cuando nosotros subimos la carne y la verdad es que sí está más cara. Sí. Pues de hecho ahorita está subiendo mucho, está subiendo demasiado en estos 2 años últimamente, subió casi que el triple. Porque antes estaba en 150 lo más caro y ahorita lo tenemos en 210. O sea, sí está subiendo mucho. Pero aún así la gente está comprando más. Sí, está comprando porque igual pues sí, ahora sí como dicen, como es carne, se vende. Pues sí, creo que se vende más. Creo que entre más cara la carne, más se vende. En serio. Todavía un tercio de la población en México no gana lo suficiente para comprar la canasta básica alimentaria. Y en el país, según la encuesta en Salud 2023, un 37.3% de adultos tiene obesidad y un 38.9% sobrepeso.
Natalie Torres Castillo, licenciada en nutrición, aconseja que las familias que tengan oportunidad busquen un equilibrio en su alimentación. Comer la carne con menos grasa, siempre combinar con verduras, evitar el refresco y elevar el consumo de pescado, que según la ANIG, las y los mexicanos solo consumimos una vez a la semana. Pues lo ideal es que fueran 4 días de pescado, 2 días de pollo y un día de res o cerdo, ¿no? Y ya tenemos los 7 días de la semana. Las carnes rojas, en comparación con el pollo, por ejemplo, que se considera una carne blanca, tienen mayor cantidad de grasas saturadas. Ok. ¿Qué es esto? Es la grasa que comúnmente llamamos grasas malas. Entonces, llegan a aumentar el colesterol malo, por eso es que las conocemos como grasas malas. Mucha gente piensa que el pescado es caro, pero a decir de un vendedor en el mercado de San Juan, depende de dónde se compre el pescado y de la temporada del año. Que sí, más que nada porque ya todos como que nacen con eso de que, con esas ideas de que el pescado en cualquier lado es caro y eso es mentira. Lo que está económico es la sierra, el bagre, el filete de guachinango, el de jurel, de atún, todos esos no son muy caros y son muy ricos y nutritivos. Sí, o sea, la verdad aquí en el mercado consigues de todo, o sea, está el pollo, el pescado, las verduras, la carne, o sea, realmente aquí lo que podemos comer es lo que queremos comer porque tenemos todo. Esto fue lo que nos comentó la gente sobre su consumo de alimentos en el mercado de San Juan. Como pueden ver, algunos alimentos han subido de precio, pero sí detectamos que hay un aumento en el consumo de carne, según lo que nos dijeron los locatarios.